Y si te dijera que hay un secreto que los hombres guardan con más celo que su contraseña del banco, que ninguno te va a confesar en una cena romántica, y que cuando lo descubras vas a entender por qué algunas mujeres parecen tener ese magnetismo inexplicable que hace que los hombres las busquen, las cuiden y jamás quieran perderlas. Quédate hasta el final de este video porque voy a revelarte exactamente eso. Y te prometo que lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la forma en que te relacionas con los hombres para siempre. No estoy exagerando. Llevo más de 20 años sentada frente a parejas en crisis, hombres que lloran sin saber por qué, mujeres que se preguntan qué hicieron mal, y he aprendido cosas que ningún libro de autoayuda te va a decir con esta claridad. Pero antes de llegar ahí, necesito darte algo ahora mismo, una micro ganancia, como me gusta llamarla, algo que puedas usar hoy, en las próximas horas, y es esto. Los hombres no desean lo que tú crees que desean. No es el cuerpo perfecto. No es la comida en la mesa. No es la mujer que nunca se queja. Lo que un hombre verdaderamente desea es sentirse necesario sin sentirse controlado. Eso es todo. Guárdalo. Ponlo en tu mente. Porque ese principio, que parece simple, tiene unas implicaciones tan profundas que vamos a tardar todo este video en desplegarlo completamente. Y si mientras escuchas esto piensas en alguien que necesita oírlo, te pido de favor que compartas este video con esa amiga, con tu hermana, con esa compañera del trabajo que lleva meses preguntándose qué está pasando en su relación, porque esto no es información para guardártela. Esto es para que todas caminemos con más claridad, con más poder y con mucho menos sufrimiento innecesario. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que viene en los próximos videos es todavía más intenso. Y déjame en los comentarios ahora mismo, antes de que se te olvide, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que realmente entendías a tu pareja o al hombre que tienes cerca? Solo una palabra, una frase. Necesito saber desde dónde me estás leyendo hoy. Bien, empezamos. Voy a contarte algo que aprendí hace muchos años, cuando todavía era una mujer que creía que el amor era cuestión de esfuerzo. Que si te entregaba suficiente, si era suficientemente buena, suficientemente guapa, suficientemente paciente, el hombre se quedaría. Creía que el amor era una ecuación donde si ponías los ingredientes correctos, el resultado estaba garantizado. Y no saben cuántas mujeres brillantes, inteligentes, extraordinarias han llegado a mi consultorio con esa misma creencia rota en 1000 pedazos. Entonces empecé a estudiar no solo desde la sexología, desde la neurociencia, desde la psicología del apego, desde la biología evolutiva, y empecé a entender algo que me resultó al principio incómodo, porque la verdad, cuando llega de verdad, primero incomoda antes de liberar. Y lo que entendí fue esto. Los hombres y las mujeres estamos programados de formas distintas. No mejores ni peores, aunque entre nosotras podamos bromear sobre eso, sino distintas. Y cuando no entendemos esa diferencia, nos lastimamos mutuamente sin querer, muchas veces sin entender por qué. Voy a decirte algo que va a sonar fuerte y quiero que lo escuches con la mente abierta. La mayoría de los conflictos de pareja no nacen de desamor. Nacen de incomprensión neurológica, de no entender cómo funciona el cerebro del otro. Y cuando una mujer aprende a entender cómo funciona el cerebro masculino, no para manipularlo, eso quiero dejarlo muy claro, sino para relacionarse con más inteligencia y menos sufrimiento, algo extraordinario ocurre. El vínculo se profundiza, el deseo regresa, la conexión se vuelve real y sostenida. Entonces, ¿qué desean realmente los hombres? Voy a empezar por el principio, que es donde siempre hay que empezar cuando queremos entender algo de fondo. El cerebro masculino está diseñado evolutivamente para la acción, para resolver, para proteger, para proveer, ¿no? Eso no es machismo, es biología.
Durante miles de años, el hombre que no cazaba, que no protegía, que no resolvía, era un hombre que no sobrevivía. Y esa programación no desapareció porque ahora vivamos en departamentos con Netflix y Uber Eats. Sigue ahí, en las capas más profundas del sistema límbico, en esa parte del cerebro que no razona, que solo siente y reacciona. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que un hombre que siente que no puede resolver nada, que todo lo que hace está mal, que cada decisión que toma es cuestionada, que cada acción suya es corregida, ese hombre no se siente hombre. Y un hombre que no se siente hombre en su relación primero se apaga, luego se aleja y eventualmente desaparece, ya sea físicamente o emocionalmente, que es muchas veces peor. Ahora bien, cuidado, porque aquí viene el matiz que la mayoría de los videos no te van a dar. Que el hombre necesite sentirse capaz no significa que la mujer tenga que hacerse pequeña. No significa que tengas que fingir que no sabes, que tengas que dejar de brillar, que tengas que callar tu inteligencia. Para nada, lo que significa es que hay una forma de relacionarse con un hombre que activa en él ese instinto de querer ser tu héroe, tu protector, tu aliado, sin que tú tengas que renunciar a nada de quien eres. Y esa forma tiene un nombre en psicología. Se llama el principio de la apreciación diferenciada. Y lo voy a explicar de una forma que nunca se te va a olvidar. Cuando una mujer le agradece a un hombre no solo lo que hizo, sino la intención detrás de lo que hizo, algo en ese hombre cambia químicamente, literalmente. Se libera oxitocina, que es la hormona del vínculo, y dopamina, que es la hormona del placer y la motivación. El hombre no solo se siente bien, quiere repetir esa sensación, quiere hacer más cosas por esa mujer, quiere ser mejor para ella. ¿Lo ves? No estoy hablando de manipulación. Estoy hablando de neurociencia aplicada a las relaciones. Estoy hablando de entender cómo funciona el sistema de recompensa masculino para usarlo a favor del amor, no en su contra. Y aquí me detendré un momento a decirte algo que puede resultarte curioso, incluso un poco divertido. Los hombres, con toda su aparente fortaleza, su lógica, su racionalidad que tanto presumen, son en el fondo criaturas que responden a estímulos emocionales de una forma casi predecible, casi como si tuvieran un manual. Y la buena noticia es que nosotras, las mujeres, tenemos una capacidad emocional tan superior, tan refinada, tan profunda, que cuando decidimos usar esa capacidad de forma consciente e inteligente, somos literalmente imparables. El universo emocional femenino es tan vasto que al lado de él el masculino parece, como lo digo con cariño, un charco. Y nosotras somos el océano, pero no siempre lo usamos a nuestro favor. A veces lo usamos para sufrir, para rumiar, para preocuparnos, para interpretar señales que no existen o para ignorar señales que sí existen. Y eso, mi reina, es un desperdicio enorme de un recurso extraordinario. Hablemos ahora de algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Los hombres tienen un miedo que raramente confiesan, un miedo que está tan profundamente enterrado en su psique que muchos ni saben que lo tienen. Y ese miedo se llama el miedo a la irrelevancia. El miedo a dejar de importar, a ser innecesario, a que la mujer que ama no lo necesite para nada. Y aquí viene la paradoja más fascinante de toda la psicología masculina. Cuanto más independiente y autosuficiente se muestra una mujer, sin darle al hombre ningún espacio para sentirse necesario, más se activa ese miedo en él. Y ese miedo lo paraliza o lo aleja, no porque sea débil, sino porque está biológicamente programado para ser un contribuidor, para agregar valor, para tener un propósito en la relación. Ahora, atención porque esto es importante
No estoy diciéndote que finjas que no puedes hacer las cosas sola. Eso sería un retroceso de 50 años y yo sería la última persona en pedirte eso. Lo que te estoy diciendo es algo mucho más sutil y poderoso. Hay una diferencia enorme entre ser independiente y ser impenetrable, entre ser autosuficiente y ser inasequible emocionalmente. Una mujer puede ser completamente independiente económicamente, emocionalmente estable, capaz de resolver todo lo que se proponga y al mismo tiempo invitar al hombre a su vida con un propósito claro, no necesitarlo para sobrevivir, sino quererlo para florecer. ¿Ves la diferencia? No lo necesito para vivir, lo quiero para vivir mejor. Eso para un hombre es absolutamente irresistible, porque no lo estás eligiendo por desesperación, lo estás eligiendo desde la plenitud. Y los hombres, aunque nunca lo digan así, sienten esa diferencia en los huesos. Déjame contarte algo que vi en mi consultorio hace unos años. Una mujer, madre de 3 hijos, profesionista exitosa, inteligentísima, llegó a verme porque su matrimonio de 18 años estaba en crisis. Su marido se había ido alejando poco a poco. Menos conversaciones, menos cariño, menos intimidad. Ella no entendía qué había pasado. Desde fuera tenían una vida perfecta, casa bonita, viajes, estabilidad económica. Y cuando empecé a hablar con él por separado, lo que encontré fue a un hombre que se sentía un cheque con piernas. Sentía que su única función en esa relación era aportar dinero, que todo lo demás ella lo resolvía sola, con sus amigas, con su trabajo, con su familia, que él sobraba. Cuando le expliqué esto a ella, su primera reacción fue indignación, y la entiendo. Le pareció injusto. Ella estaba haciendo todo perfectamente bien por estándares objetivos. Y resulta que el problema es que era demasiado capaz. Sí y no. El problema no era su capacidad. El problema era que nunca lo invitaba a ser parte de ella. Nunca le decía, necesito tu consejo. O me siento mejor cuando estás. O gracias por estar aquí. Y esas pequeñas frases, esas invitaciones al vínculo, son lo que mantiene vivo el fuego en un hombre. Y aquí viene el dato que cambia todo. Hicieron un cambio muy pequeño. Ella empezó a pedirle su opinión en cosas que claramente podía resolver sola. No para dejarse guiar necesariamente, sino para incluirlo, para hacerlo sentir parte. Y en menos de 3 meses el hombre había vuelto. No el hombre ausente y apagado, el hombre de los primeros años. Con iniciativa, con presencia, con deseo. ¿Cuánto cambió ella? Casi nada desde fuera. Pero lo que cambió internamente fue su comprensión de lo que él necesitaba para florecer en la relación. Y eso, mi reina, eso es poder femenino real. Sigamos porque estamos apenas raspando la superficie. Quiero hablarte ahora de algo que en sexología llamamos el sistema de activación del deseo masculino y que es completamente diferente al sistema femenino. Y entender esta diferencia es, sin exagerar, cómo pasar de manejar un carro a ojos cerrados a manejarlo con GPS, mapa y autopista despejada. El deseo femenino es contextual. Eso significa que una mujer necesita que las condiciones estén dadas para sentir deseo. Necesita sentirse segura emocionalmente. Necesita que haya confianza, que haya intimidad emocional, que no esté estresada, preocupada, enojada. El deseo femenino dice, primero cuéntame cómo estás, luego hazme sentir vista, luego dame tiempo y quizás entonces mi cuerpo responda. El deseo masculino, en cambio, es espontáneo. Surge sin contexto previo necesario. Puede aparecer de la nada, sin importar si hay conflictos sin resolver, sin importar el estado emocional del momento. Eso no significa que los hombres no necesiten conexión emocional. La necesitan muchísimo más de lo que admiten. Pero su deseo puede encenderse independientemente de esa conexión. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti?
significa que cuando un hombre quiere intimidad en un momento en que tú sientes que hay cosas pendientes entre ustedes, no es que sea insensible o que no le importe lo que sientes. Es que su sistema de deseo y su sistema emocional no están tan interconectados como el tuyo. No es un defecto, es una diferencia de diseño, como un iPhone y un Android. Ninguno es mejor, solo funcionan diferente. Y cuando intentas usar un iPhone como si fuera un Android, te frustras tú y se frustra el teléfono. Esto tiene una implicación práctica enorme. Cuando hay tensión en la relación, para una mujer la intimidad física puede parecer lo último que quiere, porque primero necesita resolver lo emocional. Para un hombre, a veces la intimidad física es su forma de resolver lo emocional, su forma de reconectar, su puente hacia la conversación que él tampoco sabe cómo iniciar con palabras. No te estoy pidiendo que siempre cedas. Te estoy pidiendo que entiendas ese mecanismo para que cuando ocurra no lo interpretes como una falta de respeto o como que no le importas. A veces es exactamente lo contrario. Hablemos ahora de algo que me apasiona especialmente porque creo que es uno de los grandes secretos que las mujeres necesitan conocer sobre los hombres. Y tiene que ver con lo que en psicología se llama apego seguro. El estilo de apego es la forma en que una persona se vincula emocionalmente con otra. Se forma en la infancia, basado en la relación con los cuidadores principales y sigue operando en todas nuestras relaciones adultas, especialmente en las románticas. Y aunque tanto hombres como mujeres pueden tener cualquier estilo de apego, hay patrones estadísticos muy interesantes que vale la pena conocer. Los hombres con apego ansioso, que son más de los que imaginas, porque la cultura no les permite admitirlo, necesitan constante reafirmación de que son amados, deseados y elegidos. Pero como esa necesidad les parece vergonzosa por todo el condicionamiento cultural que tienen, la disfrazan, la esconden. Y en lugar de decir, necesito que me digas que me quieres, hacen cosas como ponerse distantes, irritables o buscar peleas por razones que parecen triviales. ¿Te suena familiar? Un hombre que de repente se pone de mala sin razón aparente, que se vuelve frío un par de días, que responde con monosílabos, que parece estar en otro planeta. Muchas veces lo que está haciendo inconscientemente es probar si ella lo va a buscar, si ella va a notar que algo está mal y va a acercarse, si ella lo va a elegir aun cuando él no está en su mejor momento. Y aquí viene el error más común. La mujer, que también tiene sus propios patrones de apego, interpreta ese alejamiento como un rechazo. Y su respuesta natural es retirarse también, o atacar, o exigir explicaciones. Y eso crea exactamente la dinámica que el hombre más temía, el alejamiento mutuo. El espiral descendente que eventualmente acaba con la relación. ¿Cuál es la alternativa? No me refiero a perseguirlo, ni a suplicarle, ni a abandonar tus necesidades por las de él. Hablo de algo mucho más elegante. Se trata de crear un espacio seguro donde él sienta que puede ser vulnerable sin ser juzgado ni ridiculizado. Porque los hombres tienen una capacidad de vulnerabilidad que está completamente bloqueada por años de mensajes culturales que les dijeron que mostrar emociones es debilidad. Y cuando una mujer crea ese espacio, cuando dice con su presencia, con su tono, con su actitud, aquí puedes ser quien eres, aquí no te voy a juzgar, aquí eres suficiente, algo en ese hombre se abre como una flor que llevaba años esperando sol. No es magia, es neuroplasticidad. Es el cerebro encontrando nuevas rutas neuronales. Porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, se siente completamente seguro, y cuando un hombre se siente seguro con una mujer, no se va a ningún lado. Porque esa seguridad es lo más raro y lo más valioso que puede encontrar. Ahora quiero hacerte una pregunta que quiero que
respondas honestamente, aunque sea en tu cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el hombre de tu vida te viera de verdad? No la versión controlada, la versión presentable, la versión que tiene todo bajo control, sino la versión real, la que tiene miedos, la que a veces no sabe qué hacer, la que necesita apoyo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste vulnerable con él? Porque aquí viene algo que pocas personas saben. La vulnerabilidad femenina no debilita a una mujer frente a un hombre maduro, la hace irresistible, porque activa en él exactamente ese instinto del que hablábamos antes, el de proteger, el de cuidar, el de ser necesario de forma genuina. Cuando una mujer le dice a un hombre, hoy estoy asustada, hoy necesito que estés, hoy me siento sola, y lo hace desde un lugar de confianza y no de manipulación, ese hombre se vuelve hacia ella con todo lo que tiene. Claro que esto requiere que él sea un hombre emocionalmente disponible. Y aquí tenemos que hablar de algo importante. No todos los hombres están en condiciones de recibir esa vulnerabilidad y responder a ella de forma sana. Y eso no es tu responsabilidad arreglarlo. Si tienes un hombre al lado que es incapaz de estar presente cuando eres vulnerable, que minimiza lo que sientes, que se burla o que desaparece justo cuando más lo necesitas, ese es un problema que no se resuelve con más técnicas de comunicación. Ese es un problema de madurez emocional y requiere un trabajo profundo que no puedo cubrirte en este video, pero que abordaremos en otro. Por ahora quiero que sigamos hablando de lo que los hombres verdaderamente desean y vamos a ir a un territorio que a mucha gente le incomoda, pero que yo adoro precisamente por eso. Vamos a hablar de deseo sexual, pero no del deseo que todos entienden, sino del deseo más profundo, el que va más allá del cuerpo. Los hombres, escúchame bien, los hombres desean profundamente ser deseados. No solo que se les permita, no solo que se tolere su presencia, ser activamente deseados, que la mujer que los ama los quiera, que los busque, que los mire con ese tipo de mirada que dice, eres tú, solo tú. Y aquí te voy a decir algo que muchas de mis pacientes me han contado que les cambió la perspectiva completamente. Uno de los mayores fantasmas que persiguen a los hombres en una relación a largo plazo es la sensación de que su pareja está con ellos por costumbre, por comodidad, por los hijos, por lo económico, pero no porque genuinamente los desee. Esa duda, cuando se instala en un hombre, puede pudrir una relación desde adentro, en silencio, sin que la mujer se dé cuenta de nada. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que muchas veces la mujer sí los desea, pero lo da por sentado, asume que él lo sabe, asume que el hecho de estar juntos ya comunica eso, y no, los hombres no leen entre líneas, no interpretan señales sutiles, necesitan que se lo digas, que se lo muestres, que se lo repitas, no una vez, constantemente, y esto tiene todo el sustento neurológico del mundo. El sistema de recompensa masculino está altamente activado por la validación directa. Un piropo concreto, una mirada sostenida, un gesto de iniciativa de su parte, un mensaje inesperado que diga simplemente, estaba pensando en ti y me alegra tenerte. Esas cosas producen en un hombre una descarga de dopamina que es prácticamente equivalente a ganar un partido importante. Y cuando eso ocurre de forma sostenida en la relación, el vínculo se fortalece de una manera que ninguna crisis puede romper fácilmente. Hay un concepto que me gusta mucho y que quiero que te quedes con él. Lo llamo el banco emocional. Cada interacción positiva que tienes con tu pareja, cada momento de conexión, de apreciación, de deseo expresado, de vulnerabilidad compartida, es un depósito en ese banco. Y cada conflicto, cada crítica, cada momento de distancia o frialdad es un retiro. Las relaciones que se rompen no son las que tienen conflictos, son las que tienen más retiros que depósitos durante demasiado tiempo. Y la buena noticia es que los depósitos no tienen que ser grandes gestos.
No tienen que ser viajes románticos ni cenas espectaculares. Los depósitos más poderosos son los pequeños y los cotidianos. Un toque en el brazo al pasar. Una sonrisa genuina cuando entra. Un gracias que va más allá de la cortesía. Un momento de contacto visual real donde ambos estén completamente presentes. Esas microconexiones son el tejido del amor sostenible. Sin ellas, la relación se vuelve una sociedad. Con ellas sigue siendo una historia de amor. Bien, quiero que me acompañes ahora a explorar algo que es absolutamente fundamental y que creo que pocas personas te van a decir con esta honestidad. Vamos a hablar del miedo masculino al rechazo. Los hombres tienen un miedo al rechazo que es tan intenso y tan antiguo que está prácticamente codificado en su ADN. Evolutivamente, el rechazo para un hombre no era solo un dolor emocional. Era una amenaza a su supervivencia y a su estatus en el grupo, y esa programación sigue operando hoy, aunque el contexto sea completamente diferente. Lo que esto significa en la práctica es que muchos hombres han desarrollado un conjunto de mecanismos de defensa para nunca tener que experimentar ese rechazo. Se vuelven indiferentes antes de que los rechacen. Se alejan antes de que los dejen. Dejan de intentar para no fallar. Y desde fuera eso parece frialdad, desinterés o falta de amor. Pero por dentro muchas veces es un hombre que tiene miedo. Un hombre que no te llama no siempre es un hombre que no le importas. A veces es un hombre que tiene tanto miedo de que no le respondas que prefiere no llamar para no tener que vivir esa posibilidad. No te estoy pidiendo que lo justifiques ni que lo perdones automáticamente. Te estoy pidiendo que lo entiendas para que puedas tomar decisiones informadas y no reaccionar desde el dolor. Porque cuando entiendes ese miedo, tienes algo muy poderoso en tus manos. Puedes crear un ambiente donde ese miedo no tenga razón de existir. Donde él sepa, porque tú lo has demostrado de formas consistentes, que aquí hay seguridad. Que aquí puede intentarlo y si falla va a estar bien. Que aquí el rechazo no existe como castigo, sino como comunicación. Y eso, que suena muy bonito en teoría, en la práctica tiene efectos transformadores en la dinámica de la pareja. Ahora bien, seré honesta contigo. Hay hombres para quienes ninguna cantidad de seguridad emocional que tú construyas va a ser suficiente, porque sus miedos son tan profundos que requieren trabajo terapéutico serio. Y en esos casos, la pregunta no es qué más puedes hacer tú. La pregunta es qué necesitas tú. Pero eso, como te dije, lo abordaremos en otro momento. Sigamos, porque llegamos a uno de los temas que más me apasiona de toda esta conversación. Vamos a hablar de lo que los hombres desean en la intimidad. No me refiero solo a lo sexual, aunque también vamos a ir ahí sin miedo. Me refiero a la intimidad en su sentido más amplio. La intimidad como espacio donde dos personas se muestran sin máscaras. Los hombres desean, más de lo que cualquiera imagina, tener con su pareja conversaciones reales. No conversaciones sobre logística, sobre los hijos, sobre las facturas. Conversaciones donde se digan lo que piensan de verdad, lo que sueñan, lo que les preocupa, lo que les da risa, lo que los asombra. Y muchos hombres llevan años en relaciones donde ese tipo de conversación simplemente no existe. Llegan a casa y la conversación es operativa. ¿Qué comemos? ¿Pagaste el recibo? ¿Ya hiciste la tarea con los niños? ¿A qué hora tienes eso mañana? Y eso acumulado día tras día, año tras año, seca el vínculo de una forma que es casi imperceptible hasta que de repente miras a la persona que tienes al lado y sientes que no la conoces. Una de las prácticas más poderosas que recomiendo y que he visto transformar relaciones que parecían terminadas es lo que yo llamo la conversación del asombro. Una vez a la semana, 15 minutos, sin teléfonos,
sin televisión, uno le hace al otro una pregunta real, no una pregunta de trámite, una pregunta que genuinamente le da curiosidad, como ¿qué es algo que nunca te has atrevido a hacer y que en otro momento de tu vida te gustaría intentar? ¿O cuál fue el momento de este mes en que te sentiste más vivo? ¿O qué cosa que hacemos juntos te gustaría que hiciéramos más seguido? Esas conversaciones activan en el cerebro algo muy parecido a lo que se activa al principio de una relación, cuando todo es nuevo y fascinante. Ese estado de novedad libera dopamina y activa la misma red neuronal que el enamoramiento. No es que te enamores de nuevo, es que le recuerdas a tu cerebro por qué esta persona te importa. Y eso es un regalo que le puedes dar a tu relación hoy mismo, sin gastar un peso, sin necesitar circunstancias especiales. Ahora sí, vayamos a la intimidad sexual, porque sería absurdo hablar de lo que los hombres desean sin ir ahí, y yo no soy de las que le hacen el quite a los temas difíciles. Los hombres desean una pareja que esté presente en la intimidad, no física solamente, sino mentalmente, emocionalmente. Y aquí hay algo que pocas veces se dice. Muchos hombres en relaciones largas sienten que su pareja está ahí pero no está ahí, que el cuerpo está presente pero la mente está en otra parte, en la lista del súper, en el problema del trabajo, en lo que van a hacer el fin de semana, y esa ausencia, aunque sea silenciosa, un hombre la siente y le duele, aunque no lo diga, aunque no tenga las palabras para nombrarlo. La presencia es uno de los afrodisíacos más poderosos que existen. Estar completamente ahí, en ese momento, con esa persona, sin pantallas mentales de por medio, y eso es algo que se cultiva, no es algo que tienes o no tienes. Es una práctica, una elección consciente de hacer que ese momento, ese espacio sea sagrado. Y en ese espacio sagrado, lo que un hombre desea, más que nada, no es una actuación, no es una performance, no es que finjas lo que no sientes. Lo que desea es saber que genuinamente le das placer estarlo viviendo, que no es solo él quien recibe, que tú también estás ahí porque quieres estar, porque lo deseas, porque ese encuentro tiene un valor real para ti también. Y aquí, mi reina, quiero decirte algo que me parece fundamental desde el punto de vista sexológico. Si hay cosas que no te gustan, que no te dan placer, que sientes que haces por cumplir y no por disfrute genuino, esa es una conversación que tienes que tener. No en el momento de la intimidad. Eso es un error que complica todo. Pero sí en algún otro espacio con calma, con claridad y con la certeza de que lo que tú sientes importa, tu placer importa, tu deseo importa. Tu cuerpo tiene derecho a ser escuchado antes que el de cualquier otra persona, incluyendo el de tu pareja. La intimidad sana es aquella donde ambos se sienten deseados y a la vez deseantes, donde ambos dan y reciben, donde la vulnerabilidad es bienvenida, y llegar a ese lugar puede requerir conversaciones incómodas, puede requerir trabajo, puede requerir tiempo, pero cuando se llega ahí, cuando se construye esa intimidad genuina, lo que se crea es un vínculo que ninguna circunstancia externa puede romper fácilmente. Detengámonos un momento porque quiero hacerte otra pregunta. Y esta es importante. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste curiosidad genuina por la vida interior de tu pareja? No por sus comportamientos, no por lo que hace o deja de hacer, sino por lo que siente, lo que piensa, lo que lleva dentro. Porque muchas veces nos quedamos tan atrapadas en reaccionar a lo que el otro hace, que perdemos de vista que hay un ser humano completo, con su propio universo, que está ahí al lado, esperando ser conocido. Y ese movimiento, el de la curiosidad genuina, es uno de los más poderosos que puedes hacer en una relación. Porque cuando alguien se siente genuinamente conocido y aceptado,
Cuando sienten que no tienen que performar ni esconder partes de sí mismos, la conexión se vuelve tan profunda que el deseo florece naturalmente. El deseo auténtico no necesita técnicas. El deseo auténtico nace del vínculo, y el vínculo nace del conocimiento real del otro. Sigamos, porque hay algo más que quiero explorar contigo y que creo que va a resonar mucho. Vamos a hablar de lo que los hombres desean de una mujer que se conoce a sí misma. Porque hay algo en una mujer que se conoce a sí misma